Bienvenidos una vez más a su programa Colibrí Radio. Esta es su revista eh, semanal de medio ambiente, de desarrollo sostenible. Aquí en este programa ustedes encuentran el- los temas, se debaten los temas más importantes que se tratan relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales a nivel nacional y a nivel internacional. En el día de hoy traemos un tema que es sumamente importante. Se trata de los tsunamis. Los tsunamis eh, recurrentemente vemos que hay alertas de tsunami y cada vez que se produce una alerta de tsunami, hemos observado que se produce un bastante alarma pública en las personas, sobre todo en aquellas personas que viven cerca de la costa, puesto que la mayoría de la gente no sabe qué hacer y los tsunamis son una amenaza real, una amenaza realmente grande, y esto ha motivado a Colibrí Radio a hacer un programa con un especialista que tenemos aquí que comparte con nosotros, el ingeniero geólogo José Peralta, y la licenciada María Solano, quienes vamos a debatir este tema. Vamos a tratar de explicarle qué es un tsunami, cómo se producen los tsunamis, cómo debemos prepararnos para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza y eh, también vamos a ver cómo andan los sistemas de alerta nacionales, puesto que hemos visto que en la última alerta se creó un gran alboroto, no hubo, parece que faltó coordinación y esto generó mucha desinformación. Parece ser que el país tiene que avanzar mucho en ese aspecto para mejorar sus sistemas de alerta temprana contra, para enfrentar los tsunamis y para otros fenómenos naturales. Pero parece ser que hay que mejorarlo porque todavía un día después de haber levantado la alerta, había gente que lo estaba difundiendo como algo que estaba aconteciendo en ese momento con el mismo nivel de alarma. Es decir, entonces eso nos llama a mucha preocupación. Y Colibrí Radio ha querido tratar este tema para mejorar, compartir con ustedes los conocimientos de nuestro especialista para que podamos mejorar nuestro conocimiento y nuestra manera de enfrentar estos fenómenos. Así es que bienvenida María, bienvenido Gracias, José. Anneri. José, un placer estar con ustedes en el día de hoy y espero que sea todos los jueves a ese público que nos sintoniza todos los jueves a las 3 de la tarde y que está muy pendiente a las plataformas digitales de Colibrí Radio. Hoy, como decías, tenemos un programa espectacular porque nos hemos sumado, nos hemos preocupado ante ese sinnúmero de alarmas que se han venido produciendo en el país y Colibrí Radio, como programa especialista en medio ambiente, se ha comprometido en llevar esas informaciones y qué mejor de un experto, de la mano de un experto. Bienvenido, José. Sí, gracias, buenas tardes. Bienvenido, distinguido público. El tema de los tsunamis es extremadamente interesante. Es una lástima que, sin ser nada tan complicado, esto produzca en en los medios de hoy en día, esto produzca eh, la atención impropia en el manejo de la comunicación. Una de las cosas más importantes son ¿qué es un tsunami? Un tsunami es simplemente una forma de emisión de las olas eh, después de ocurrencia de una causa, que normalmente es un terremoto, pudiera ser un vulcanismo,
y ambos de manera debajo de las aguas, es decir, en el mar, y muy rara vez, muy extraño, la caída de un meteorito. Ambos producen un tsunami y eso es un tsunami. Los terremotos que tienen epicentro fuera del fondo marino no tienen la posibilidad de causar tsunami. No la tiene, muy remoto. Porque tiene que ocurrir el golpe al agua, porque el tsunami es en el agua. Tiene que ocurrir el golpe al agua para que el agua se desplace a donde va a afectar el tsunami. Allá hay un desplazamiento. Y después el agua vuelve y golpea entonces. José, ¿y cuáles son esas poblaciones que se ven más vulnerables en República Dominicana al momento de que sí fuera a pasar? Las poblaciones más vulnerables, no solo en República Dominicana, en el globo terráqueo, Okay. son las poblaciones que están en playa, en área de playa. ¿Por qué? El agua se retira, todo el mundo ve el retiro de las aguas y no entiende que en vez de ir a mirarlo, lo que debe hacer es correr. Pero son las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones que están en arrecifes, esas no tienen tanta posibilidad, tanto riesgo. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, aquí en la capital, si llegara a ocurrir un tsunami, pues evidentemente todo lo que está cerca de playa es vulnerable. Entonces, los que vivimos en Santo Domingo estamos tranquilos. Los que vivimos en Santo Domingo, muy especialmente, los que están después de la Rómulo Betancourt para allá, o de la José Contreras, vamos a decir, de ese arrecife natural, de ese muro, no tienen ninguna posibilidad, porque un tsunami, ¿cuál es la altura que puede alcanzar? Un tsunami empieza, aunque tiene olas de 5 y de 6 pies, pudiera tener más, ya es difícil que suba el arrecife que separa la capital del mar. Entonces, ese malecón. Por eso cuando se hizo aquel anuncio del famoso maremoto, que la gente corrió hacia el Parque Mirador Sur. Pues sí. A subir hasta esa plataforma. Claro. Ahí se consideraba que era seguro. Es sin duda, pero es aquello 100%. fue un falso rumor. Sí, fue un falso rumor. Hay falsos rumores. Falsos rumores a veces generados por la población y falsos rumores a veces generados por el mismo Estado. Por el mismo Estado, como en este caso que nos atañe hoy en día, de hace una semana creo, una mala información producto de una mala interpretación. Que tiene sus consecuencias. Que tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias, sin duda. Consecuencias. Las malas interpretaciones de un tsunami tienen dos malas consecuencias. ¿Cuáles son esas? Una, si interpretas mal la posibilidad del tsunami y el tsunami ocurre, pero interpretaste que no había posibilidad de ocurrir, eso es grave. Eso es muy grave porque al momento de tú tener la colaboración internacional para ayudarte, no ha habido comunicación. Es grave porque no ha habido una buena comunicación. Es grave porque los medios que tienen la responsabilidad de asistir en la comunicación, en la asistencia, en la ayuda, dentro del pueblo, no van a tener una buena coordinación. Y es grave porque ellos mismos no tienen una buena comunicación, porque no lo esperaban. Y es grave también porque la comunidad internacional va a perder la confianza en el gobierno. Y yo diría que la gente también. Y la gente sin duda. Si tú le dices a la gente constantemente, mira, viene un tsunami, como pasó hace unos años, y la gente se retira y no pasa nada, ahora otro anuncio y resulta que no pasa nada, podría la gente con un tercero, un cuarto anuncio decir, bueno, nunca pasa nada, sí, y quedarse en el lugar donde está. Claro, y entonces ser grave. Ahí viene el lobo, nunca llegó el lobo, pero entonces cuando llegó el lobo, encontró a toda la gente desprevenida. Claro, entonces también es grave porque cuando eso ocurre y se tiene la ayuda internacional, entonces hay una mala distribución de recursos.
porque a veces se van al lugar donde no deben irse. Y ahí viene Sí. la gente que pesca en mar revuelto y esos son los males si te equivocaste en la interpretación de que no iba a ocurrir y ocurrió. Ahora podemos ver lo que son los males si anunciaste que iba a ocurrir y no ocurrió. Entonces, José, quiere decir que en República Dominicana, al momento de emitir una alerta, ¿cuenta o no República Dominicana con un protocolo establecido? Claro, sin duda, sin duda. Y ese protocolo no es algo creado por la República Dominicana. Ay, ¿por No es qué? algo nuestro, es un Es un protocolo protocolo mundial, internacional. internacional mundial. Es el mismo protocolo en Puerto Rico, el mismo protocolo en los Estados Unidos de América, en Taiwán, en Japón, en México y en países los países más vulnerables a tsunamis han creado ese protocolo. Que son Japón, por ejemplo, Indonesia. Todos los países que están en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿qué es el cinturón de fuego del Pacífico? Toda la plataforma de la tectónica de placas, de la placa del Pacífico. Esa plataforma conforma el cinturón de fuego que empieza en Chile, pasa por Centroamérica, de Centroamérica va a México, México a los Estados Unidos, Alaska, cruza a Rusia, Rusia a Japón, a Taiwán. Ese cinturón es el cinturón de fuego donde el 90% de los terremotos y el 90% de los tsunamis que ocurren en el mundo hoy en día se generan en ese cinturón. Entonces, ¿qué pasa para seguir en ese mismo contexto? ¿Qué pasa si es de noche? No hay como un tratado diferente. No, lo que ocurre es lo siguiente, sea de noche, Ujú, sea de día. ok. Evidentemente de noche hay más riesgos, porque uno no sabe, ninguno de nosotros tiene en su mente, si hay un tsunami, ¿para dónde salgo corriendo? ¿A dónde me voy? Ninguno. Y a todos de noche, la noche nos sorprende. Ok. Nos sorprende en los mejores momentos, que puede ser en una fiesta, puede ser durmiendo, puede ser alguna otra actividad que nos mantenga relajados, no sé. Lo que hay es que tenemos sistemas de alertas instalados en la República Dominicana. Y el sistema de alerta no deja de ser diferente porque tiene que estar ajustado a ese protocolo mundial. Ocurre que si la alerta de tsunami la emite Puerto Rico, la emite institucionalmente. ¿Qué quiere decir institucionalmente? Institucionalmente quiere decir que le dice a las instituciones de la República Dominicana, recibimos una llamada de alerta de tsunami. Ustedes manténganse alerta. No es que cojan una hoja de papel y escriban un decreto de que salga todo el mundo corriendo. Sí, claro. Porque Sí. eso es lo que yo Pero estoy llamando. parte, José, de lo que deberíamos tener, no sé si existe, tú nos dirás si existe, es que en cada sector debería que esté en la zona de riesgo, las personas deberían saber cuáles son las vías de evacuación, de salida rápida y los lugares hacia donde debe desplazarse. Esas son medidas personales que debe tener cada individuo, que debe saber hacia dónde debe correr y dónde debe colocarse en caso de una alerta, ¿verdad? Claro, Eso lo tenemos nosotros. no lo tenemos. Entonces no No hay lo- no- protocolo, José. No, porque Como que uno sí, se no, contradice. porque una cosa hay un es el protocolo, protocolo, una pero- cosa es el protocolo de alerta Ajá. Sí, y otra cosa es el protocolo de a dónde salir corriendo. sí. ¿Qué hacer El- antes para prepararte, durante el fenómeno está aconteciendo Y después, del claro, fenómeno? Entonces claro. vamos Es a algo aplicar que eso a la debemos gente. saber. Sí, entonces, lo primero, cada uno debe tener claro si existe un tsunami, las posibilidades de tú ser afectado. Eso es indudable. A partir de hoy, toda la población dominicana debe saber si ocurre un tsunami, qué posibilidades yo tengo de ser afectado.
no tengo ninguna posibilidad de ser afectado, no tengo por qué alarmarme. No tengo por qué alarmarme. El que tiene la posibilidad de ser afectado, ese tiene que decir, bueno, yo debo revisar esto. Por ejemplo, la gente que está, digamos, en la George Washington, todo el tramo que sale de los arrecifes, que va a ser que cae la desembocadura de los Amas, esa es un área vulnerable. Aquí también están las zonas de playa, donde están ubicados Estoy hablando de Santo Domingo, la capital. Ajá, ok, perfecto. Entonces, pero en todo el país, lo correcto sería que cada ciudadano analice si está. No todo el mundo se va a dar cuenta que está por encima del nivel del mar, por encima 5 metros o 3 metros. No Sí. todo el mundo tiene la capacidad para eso. Y no todo el mundo sabe que ese arrecife que está ahí en el malecón es una protección. Sí, pero ya la gente lo puede ver hasta en su celular. Claro. Cuando descarga una aplicación y puede ver a cuántos metros está el lugar donde se encuentra sobre el nivel del mar. Claro, hay otra cosa. Los protocolos recomiendan, tengo entendido, que colocarse unos entre 15 y 30 metros De altura, por encima del nivel del mar o también colocarse a 1.5 o 3 kilómetros, mínimo 1.5, máximo 3 kilómetros de distancia de la costa, que eso también son medidas que la gente puede implementar y que disminuyen los niveles de riesgo. Los niveles de riesgo. Decía que las personas, entre las medidas que podemos tomar, es colocarnos entre 15 y 30 metros por encima del nivel del mar, y eso uno lo puede contactarlo en su teléfono celular, porque uno descarga una aplicación y te dice a cuánta altura tú estás. Y también te puedes retirar unos 1.5 a 3 kilómetros de distancia de la costa. Eso es correcto. Hay otros detalles que influyen en los niveles del daño. ¿Cuáles? Fíjate, hasta la cantidad de árboles que haya en la zona, la cantidad de edificios que hay en la zona, todo eso son medidas de protección para el caso de los efectos de la, digamos, de la entrada del tsunami. Sí. Pero interesante, porque si a mí tú me hubiese dicho que yo me coloque al lado de un árbol, yo no me quedo. Bueno, el tsunami como ya ha señalado José, es una cantidad de agua que trae una fuerza enorme, sí, enorme, que arrastra no lo va a parar un árbol ni un edificio. Exacto. Es decir, los edificios, las infraestructuras que estén en la costa, hay países que han construido edificaciones y barreras específicamente para tsunami, sí. Como es el caso de Japón, pero todo eso es con el propósito de atenuar los efectos realmente es potenciales de estos fenómenos, porque no hay la masa de agua que se desplaza es tan poderosa que es casi imposible detenerla. Claro, los árboles, los edificios, lo que hacen es que le quitan velocidad, le quitan presión, pero el agua entra como quiera. Sí, el agua entra y destruye. Por eso puse el caso aquí de la George Washington y el área de donde desemboca el Osama. Es un área abierta. Eso es una boca de entrada al tsunami. Sí, se mete por ahí. El tsunami entraría por el río hacia arriba. Y sabe Dios hasta dónde va a subir. Sí, kilómetros posiblemente del río. Kilómetros, sin duda kilómetros. Sin duda kilómetros. Sí. Entonces todo esto, lo más importante para mí en este momento es que, y no es porque yo pretenda hablar mal del gobierno, no es mi interés en este momento. No, pero se lo está haciendo bien, perfecto. Ok, lo que quiero decir es que el histrionismo político, ese histrionismo político, y es importante que aprendamos esa expresión, esa palabra. Explícala a la gente. El histrionismo político es
cuando un gobierno escoge algo que él entiende que puede ser interesante, que puede poner las redes a moverla, para llamar la atención de tal manera que él pueda moverse a ocultas, tranquilo, sin llamar la atención. ¿Tú te refieres en otro tema? O sea, hacer otra En cosa. muchísimos temas. Ajá. Cada vez que escuchas decir que yo voy a deportar 10,000 haitianos semanales, tú sabes que eso es sionismo político, porque no es verdad que se ha hecho. Cada día hay más haitianos aquí. Entonces, Entonces, ¿tú quieres decir que en el caso de la última alerta que tuvimos hace como una semana, del tsunami, ajá, pudo y haber sido eso? claro, había algo que no quería que se divulgara. Pero ¿Cómo va a José, ser? Pero hasta eso es muy Puerto grave. Rico anunció una alerta. Puerto Rico institucional, Ok, no la regó a la población. Aquí hubo gente que recibió llamadas de Alemania sí, a las 2 de la mañana. sí. ¿Y cuántas horas duraba el tsunami del punto de generación donde ocurrió el sismo que pudo eventualmente generar el tsunami? ¿Cuántas horas? Un tsunami viaja una distancia de hasta 100 kilómetros, es el tipo de tsunami local. Los tsunamis tienen tres categorías. Tsunami local, que puede viajar hasta 100 kilómetros. El tsunami regional, que puede viajar hasta 1,000 kilómetros. Y el, digamos, transatlántico, que es ya, que puede viajar 8 horas, 9 horas, 10 horas y hasta 12 horas antes de que se sienta el efecto del tsunami. ¿Cuál era la categoría que nosotros teníamos? Local. ¿Dónde fue el sismo? Entonces no debió de anunciarse. Claro que no. Entonces, lo que sí estuve leyendo es que estas olas viajan en mares profundos a una velocidad extraordinariamente rápida. La velocidad, en la medida que la profundidad empieza a disminuir, aumenta la velocidad. Mientras más profundo está, viaja lento. Pero en la medida que la profundidad empieza a descender, o sea, que se hace menos profundo, la velocidad aumenta. Ujú. Ese es el sistema que tiene la ola de viajar. Y la ola se hace más alta cerca de la Y costa. la ola se hace más alta cerca de la costa. El primer oleaje va a depender siempre del primer empuje que ocurra. Si viéramos, por ejemplo, la primera imagen, en ahí se ve cuando ocurre el sismo. Y en ese mismo instante, Espérate, que eso es necesario que la gente lo pueda ir entendiendo. Sí, Vamos a ir a ver, colocando a ver las la imagen de. imágenes. Ok, ¿Tú aquí te tenemos la refieres imagen de a cómo se. sí, en cómo? ese momento ahí se ve donde están las dos flechas, está el punto de La parte generación. marrón es son las placas tectónicas que tú explicabas al principio, ¿verdad? Sí, la Como, otra es la corteza sí, terrestre, ajá, que está así encima de la línea de falla. La línea de falla y la que se ve, digamos, medio rosada ahí, es la corteza terrestre. En ese espacio es donde está ocurriendo el terremoto. Como puedes apreciar, la primera ola que se levanta en la imagen, ahí es donde inicia el tsunami. ¿Qué ocurrió? Por un desplazamiento de la parte izquierda, ese terreno se introduce debajo de la placa, es una zona de falla, o eventualmente es el de la derecha que tuvo un desplazamiento hacia arriba. Entonces, ahí se genera el terremoto. Y en el momento en el que se genera la ola. Y la ola empieza a viajar. Cuando la ola empieza a viajar, se produce en la parte de arriba de la generación del sismo el viaje de las olas. Y allá se ve en la imagen 2 cómo se retraen las aguas. Las playas quedan sin agua. ujú, Y eso divierte a la gente, ver cómo el mar se retira. Y entonces, en ese retiro del mar, hay que esperar que las olas van a venir después de la propagación y viene entonces la inundación. correcto. Eso se puede, prácticamente uno lo puede ver en su casa, en un recipiente con agua, ¿verdad? Claro, tú Que le ves, cuando tú lo mueves hacia un lado y hacia el otro, el agua se retira de este lado, sube en este
y luego hace lo inverso. Eso lo inverso. Cuando se retira de eso pasa con el mar en la costa, que cuando el agua se retira, va a volver, pero con mucho más mucha fuerza. Sí, fuerza claro. y mucho más agua. Y por eso es que arrasa con todo lo que esté en la costa. Tiene una fuerza increíble y realmente yo entiendo que en el caso que nos atañe, que es el caso de la alarma nuestra, yo recibí llamadas de Estados Unidos, que mira que va a haber un tsunami allá, pero y la hora, el cálculo de la hora en la que se suponía que debió llegar el tsunami, pues nosotros no debimos tener ya comunicación siquiera. Así que la alerta se emitió cuando ya había pasado el tiempo. Es que los sistemas de sensores instalados aquí en boyas, en la República Dominicana y en el mundo entero, esas boyas tienen sensores que dan la advertencia. Okay. Y aquí hay instituciones con la capacidad para ir registrando eso. Ante la primera llamada de alerta, digamos si fue Puerto Rico, la primera institución que hizo la comunicación estatal aquí, de que había la posibilidad, la alerta de tsunami, lo único que había que hacer era mantenerse en contacto con esas agencias o con las boyas y los radares y los sensores que tienen instalados. Hacer un seguimiento. Darle un seguimiento. Correcto. Y quedarse con la información a nivel estatal. Sí. En las instituciones que están regulando debió eso. Provocarse la alarma innecesaria en la población. Fue innecesaria. Fue innecesaria. José, sería bueno que nosotros, porque nosotros estamos, si bien no estamos en la zona de más alto riesgo, sí estamos en la zona de riesgo de tsunami. Y nosotros tenemos el turismo como nuestra actividad económica principal. Y una inversión muy alta del Estado y del sector privado en la zona costera. Entonces, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué podemos hacer como país para disminuir el riesgo, básicamente no a la infraestructura que está expuesta y que no se puede mover, pero por lo menos el riesgo a la vida humana en esa zona? Mira, y también las poblaciones, porque tenemos poblaciones como Nagua, en Matancita y toda esa zona, Río San Juan, que están justamente en la costa y que no tienen sistemas naturales de protección efectiva. Lo primero es que las instituciones encargadas de mantenerse informadas sobre eso deben mejorar técnicamente y también personalmente, de tal manera que puedan darle seguimiento a cualquier alarma para un tsunami local, regional o transatlántico. Y es que eso sale muy costoso, José. No, realmente no. Pues, mira. Un asunto de voluntad. Voluntad política. Voluntad política, realmente. Entonces, ese es un tema. El otro es tener en cada lugar donde se aglomere mucha gente, edificios turísticos, escuelas, edificios públicos, tú sabes que en cada institución ya se está exigiendo a nivel de medio ambiente que haya un área para en caso de emergencia ir a agruparse, ¿verdad? Y en cada edificio hay señalizada una línea de evacuación, ¿verdad que sí? Sí. Lo mismo se puede hacer para un tsunami. ¿Cuántos simulacros se hicieron aquí el año pasado? Para tsunami, ninguno. Pero yo creo que el anterior, muy poco. Tampoco, no hemos hecho. No. Es necesario hacer los simulacros, es muy importante, son muy importantes los simulacros porque eso te da un entrenamiento sobre lo que debes hacer, que es útil no solo para salvar tu vida, sino para ayudar a otros. Sin duda. Entonces, pero yo creo que eso también... Hasta para terremotos, muy pocas instituciones hacen aquí
Las privadas, bueno, pocas. Y las estatales, poquísimas. Sí. Sí, un simulacro para terremoto. Para incendio he visto algunos en varias instituciones privadas y en varias instituciones públicas. Yo mismo he hecho para instituciones privadas aquí, muchísimos. Excelente. Pero, Entonces, pero, es una tarea, el enfrentarnos a un tsunami sería un fenómeno que nos encuentra sin haber hecho la tarea. Nos mm, puede sorprender en cualquier momento y no estamos preparados para abordarlo. Eso podríamos concluir. y ahora vino la voz del pastor que dijo viene el lobo. Y no pasó nada, Eso es lo que te decía. por suerte. Sí, no pasó Pero, ¿y nada. si Sí, entonces la gente puede perder la credibilidad la y gente cuando pierde la... sea real, entonces Nos sorprende. Pero, pero es lo que yo quedar decía ahorita. sorprendida. El ciudadano pierde la credibilidad. Pero no es solo el ciudadano. También la comunidad internacional pierde la confianza. Las instituciones encargadas de dar apoyo en caso de emergencia pierden la credibilidad en un gobierno así. Es Sí. lamentable, pero se lo buscan. Bueno. Sin dudas, yo creo que estas informaciones son sumamente importantes, como les decíamos, son informaciones de vida. Nos ayudan a salvar la vida y a cuidar la vida de la gente a la que queremos. Así es que el tiempo se nos ha terminado. Gracias, José. Gracias, María. Gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde, si Dios quiere, por estos medios de Radio Funglode.